Bien, amigos, estamos acá con Lucho Benavente de Vox Populi para preguntarle sobre su estudio de mercado de opinión pública, cuál es el nivel de aprobación de la homosexualidad. Y ahí tenemos interesantes cifras para comentar. 27% están de acuerdo con la homosexualidad, pero un 65% está en contra de la homosexualidad. ¿Qué más encontraste en esa respuesta, Lucho? Además encontramos que un 14% está de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales y un 79% está en desacuerdo. Entonces hay gente que al estar de acuerdo con la homosexualidad no está de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales. Creo que el Perú sigue siendo una sociedad muy tradicional, muy conservadora, básicamente. Eso tiene que ver también con una moral religiosa, seguramente, porque estaría vinculado al grado muy alto de religiosidad que hay en el país. Ahora, el Perú no es algo plano, evidentemente. Si vemos por niveles socioeconómicos, ese 14% que está de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales se convierte en 26% en el AB y en 12% en el DE. Entonces, y si separamos el A del B, probablemente el A llegue a un 35 o 40%, ¿no? Que digamos es el sector más moderno que va mucho más con estas ideas, ¿no? Y vemos también ahí que hay una curva correspondiente a la curva social. Los niveles más altos son mucho más liberales y los niveles más bajos son más conservadores. Igualmente, ¿no? El medio urbano es más liberal y el medio rural es más conservador. Eso se nota claramente en la encuesta. Lucho, ¿tú crees que este sería un tema de campaña política? ¿Tú crees que decir, quiero ganar la elección presidencial en el 2016, por lo tanto voy a decir sí o no, según lo que tu encuesta señala? Buena pregunta. Va a ser un tema, sí o sí, ¿no? A ver, si un candidato, para comenzar, si tú tuvieras a un candidato en ese momento, le preguntarías por el tema. No tengo la menor duda, porque es un tema periodístico, es un tema interesante y es un tema que está en agenda, ¿no? Está en alta en la agenda, ¿no? Entonces, ahora, para un candidato es complicado, porque si bien es cierto que es una minoría la que está a favor del matrimonio entre homosexuales, esa minoría a nivel mediático es al revés. Pues los grandes medios más bien están a favor de esa posición. Entonces, un candidato se va a arriesgar mucho ante los grandes medios porque esa imagen, si estuviera en contra, sería negativa, ¿no? Pero ante el votante, no. Entonces, lo que va a buscar el candidato es tratar de driblear, de tratar de buscar soluciones intermedias, decir, bueno, yo respeto esta opinión y respeto la otra, en fin, ¿no? O sea, están diciendo que no va a haber un pronunciamiento tajante ni claro, sino que van a ser agua tibia. Creo que sí, creo que sí. Algunos se la jugarán. De acuerdo, ¿no? Pero los periodistas se van a encargar de sacarles una respuesta, ¿no? El año 64, al candidato Goldwater del Partido Republicano, los periodistas lo presionaron tanto que terminó diciendo que si en una situación extrema ordenaría una bomba nuclear. Carambas, entonces la gente entró en pánico y eso lo aprovechó Johnson, hizo un spot que tú conoces, Daisy Spots, diciendo que la humanidad estaba en peligro. Y ese candidato Goldwater no tenía el propósito para nada de eso, sino que fue presionado por periodistas en un momento dado, ¿no? Yo creo que es un tema de campaña, va a estar en la agenda de campaña sin lugar a dudas, y me imagino que desde ya los candidatos se van a preparar para responder a este tema y a la vez con respuestas donde puedan sacar un mayor provecho. Ahora, tú señalas que es más un tema mediático y de cierta prensa que un tema, digamos, de la población social, porque al parecer, según la encuesta, la mayoritaria cantidad de personas señala que no es un tema tan trascendente. Por lo menos no aparece en lo que ha sido tu investigación. Claro. Pero los medios lo van a poner ahí, como dices tú, porque sí. Ellos creen en eso. Sí, además con eso haces noticia, Alfonso, tú claro, sabes, por supuesto, ¿no? Con eso se hace noticia. Sí. Ahora, hay una parte de tu encuesta que me parece interesante, que tiene que ver con el diablo y con los ángeles. Y a mí me llama la atención siempre que alguien me diga que cree en el diablo. Bueno, coméntanos un poco qué ocurre ahí con el imaginario o con la fe de las personas, ¿no? Sí, es bien alto, ¿no? El nivel de creencia en los ángeles y en el diablo está entre 85 y 90%, es bastante alto, es parte del dogma católico, la creencia en ángeles y diablos. Es propio del catolicismo, ¿no? Por ejemplo, los evangélicos no tienen tanto figuras de ángeles, santos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero los católicos sí, y eso demuestra, creo que es muy arraigado el catolicismo en el país, ¿no? Porque si un porcentaje tan alto cree en ángeles y diablos, es que realmente creen no solamente en la institución de la iglesia, sino en todo el dogma y ese conjunto de creencias. Un sacerdote me decía a mí, recuerdo siempre
cuando las tentaciones llegan, me decía, piensa que siempre al lado tuyo está sentado el diablo, ¿no? Claro. Que está tentándonos, ¿no? Sí. Ahora, sí, y además con un dibujito, ¿no? Sí, colorado, claro, con un tridente. con su tridente, ¿no? Poniéndote todas las cosas en Botando bandeja azufre. para Ahora, traerte. ¿qué ocurre con el tema del aborto? Otro gran tema de discusión parecido al tema del matrimonio entre homosexuales. El público nacional, el Perú, se manifiesta mayoritariamente en defensa de la vida, pro vida. Sí. Así es el tema. O sea, esto no va a cambiar por las campañas que se han realizado, que han sido importantes y por lo menos vistas en las redes sociales, pero eso no cambia, porque mayoritariamente la gente está de acuerdo en defender la vida de ese niño, aunque sea por violación. Sí, la pregunta general lleva en esta encuesta que solo el 9% está de acuerdo con el aborto. Es un porcentaje bastante bajo, bastante pequeño en realidad, ¿no? Creo que ese tema moralmente es mucho más complicado que el tema del matrimonio entre homosexuales, donde hay una mayor flexibilidad moral, si se quiere. ¿Y qué otro tema tenemos aquí que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con la población en la encuesta? Porque hay una enorme cantidad de preguntas y respuestas que tenemos y que van marcando lo que la sociedad en el Perú piensa con respecto a la iglesia. Muchos pensaban que más bien había una situación de pérdida de fe y por lo tanto pérdida de adeptos a la religión cristiano-católica, pero eso no es así. No es así. No. Mira, Alfonso, en el grupo de opinión pública que dirigía durante años en la Universidad de Lima, hace unos años teníamos que el nivel de confianza en la Iglesia Católica estaba alrededor del 60%. ¿no? Y ahora en esta encuesta está en 80%, hablando de Lima, porque aquellos estudios fueron en Lima, entonces comparemos con Lima, ha subido 20 puntos el nivel de confianza en la Iglesia Católica. Entonces quiere decir que hay algún movimiento dentro de la Iglesia, alguna renovación. Creo yo que la acción... ¿Y cómo queda Cipriani? Porque él aparece también con un porcentaje que no es poco. Hay casi un 60 y tantos % de personas que está de acuerdo con el cardenal Cipriani. Él es aprobado por un 61% de católicos, ¿no? Y creo que el motivo, o uno de los motivos de su aprobación, es que el mensaje que él da, de acuerdo con esa misma encuesta, sintoniza con la postura que tienen muchos católicos, ¿no? Claro, o sea, pro vida, contra el matrimonio sexual, en favor de la familia, etc. Claro, o sea, claro. Sus propuestas generales están en el sentido de lo que la gente opina también de manera global en el país. Exacto, ¿no? Y a la vez eso nos lleva a que los mayores niveles de aprobación del cardenal Cipriani están, por ejemplo, en el medio rural o en los niveles socioeconómicos más bajos, precisamente, ¿no? Que son aquellos sectores mucho más tradicionales, como hemos visto. La presencia en un medio de comunicación de la Iglesia, la aparición de Cipriani en RPP, por ejemplo, en sus programas, ¿es visto de manera adecuada? Sí, ¿O no? No hay, digamos, una pregunta específica sobre ese tema, pero sabemos que la presencia en medios es muy, muy importante para proyectar una imagen, para lograr confianza, credibilidad, ¿no? Él es bastante mediático, por otro lado tiene opositores que lo critican, pero esto no ha traído para abajo su imagen en el Perú. Digamos, los personajes públicos tienden a perder mucha confianza. En la entrevista anterior con Manuel Saavedra escuchábamos hablar sobre la caída de la imagen presidencial y en general el funcionario público, en general hay una tendencia para abajo, pero sin embargo él mantiene ese 60% de aprobación que es bastante alto. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Lucho, se nos acaba el tiempo. Muy amable. Quería mencionar, si me preguntas, si me permites muy brevemente, que ese estudio fue realizado por Vox Populi por encargo de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. De la universidad. De la Facultad de Teología, Pontificia y Civil de Lima, claro, que tiene rango universitario, exactamente. Muy bien. Bien, amigos, hasta acá llegamos. Muchas gracias por su compañía. Seguimos con Cecilia Valenzuela en Mira Quién Habla. Con nosotros hasta mañana a las 8 en punto aquí en Redes y Poder. Gracias y muy buenas noches.